viaje radiofónico también nos lleva, por supuesto, a las estrellas, a la galaxia cinematográfica. Eso sí, vamos a hablar una semana más de cine con mayúsculas, como siempre acompañados de quien sabe muchísimo en esta materia. Nos acompañan los dos, que son menudas dos patas para un banco, como se suele decir. Yo soy la tercera, pero soy la que más cojea. Por un lado, voy a decir aquí, en el cuadrilátero, en la esquina, con toda su sabiduría cinematográfica, Ramón Bernado. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado, Mónica, de estar aquí con vosotros para hablar una semana más de cine y además esta semana con acento alemán. Eso es, porque vamos a decirle Guten Morgen, querido Diego Gismerro. Hallo, wie geht's? Eso no sé qué ha dicho. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal en alemán? Bienvenidos. Ya sabes que no nos puedes provocar porque te hacemos el programa en alemán, ya los conoces. Ya la facilidad que tenemos para los idiomas. Jagermeister y ¿qué más? No sé, yo pues, alemán no sé. Bueno, y esto viene, Mónica, porque la semana que viene, la pasada, estuvimos Diego y yo en el Festival de Cine Alemán junto con David Recio, también colaborador ocasional de esta casa y de muchos medios de aquí de Guadalajara, y fuimos a ver películas alemanas. Entonces, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Claro. El Palacio de la Prensa en Callao. Fue la semana pasada, de martes a domingo estuvo allí. Yo tuve la suerte de estar 3 días. La verdad, un buen sitio para ver las películas, unas muy buenas salas, con bastante fresquitas, hay que decirlo, con lo cual no te enterabas de que era verano. De hecho, tenías que llevar chaquetita. Pues es que todavía no es verano. Ya, bueno, casi todavía verano. es que lo parece, pero... Lo parece, pero todavía no estamos achicharrados. Otros años el Festival de Cine Alemán había tenido como sede los cines Palafox, pero ahora como han cerrado, pues este año han buscado una sede nueva. El Palacio de la Prensa a mí me parece un sitio estupendo, está ahí en el centro de Madrid, en todo el meollo, y lo bueno es que si te pasa como a mí, que te pierdes al aparcar el coche, luego mientras llegas al sitio, pues disfrutar de Madrid, ¿no? Madrid latiendo, ¿no? Y lo bueno es, a mí siempre me impresiona de Madrid el ambiente que hay en esas calles céntricas. En la Gran Vía. A cualquier hora del día. Ambiente se refiere a las mujeres guapas que había, porque hizo alusión a ello. Oye, Ramón, voy a pasar este telón así rápidamente. Digo que hablas ya por conocimiento de otros años. ¿Tú ya eres un asiduo este Festival de Cine Alemán o qué? Al Festival de Cine Alemán yo creo que he estado los 2 años anteriores como prensa y algún año anterior he estado como espectador, ¿verdad? Y es un festival que a mí, este tipo de festivales, el Festival de Cine Italiano, la Semana de Cine Francés y tal, lo que hacen es recoger lo mejor de la producción alemana del último año, ¿no? Y entonces se nos ofrece, junto con, en el caso del cine alemán, siempre con películas antiguas de la época del expresionismo alemán, y algún año hemos visto películas estupendas que generalmente remasterizan y tal para poderlas ver mejor. Entonces tienes la oportunidad de ver una filmografía que en España llega muy poco, porque películas francesas nos llegan muchas, pero alemanas no. Es que no nos llegan casi nada. Comentamos la semana pasada la de Paula, que sí que es una película, pero eso es una rara avis, porque igual ocurre con otras filmografías como la italiana. ¿Sabes lo que nos llega mucho? Los telefilms. Los telefilms alemanes tenemos muchísimos en televisión. En las televisiones, sí, muchísimos, pero películas de verdad de cine, poquitas. Proyectadas en cine. Entonces, el primer día fuimos David, Diego y yo al festival. Llegamos tarde porque ya sabes lo que es Madrid, atascos, aparcar, etcétera. Los nervios y entonces no capital. pudimos ver la película que teníamos programada y al final vimos la siguiente, que era media hora más tarde, que es así que llegamos, y era una película de cine mudo del año 1920, que es Algol, tragedia del poder, y es una película de un director que se llama Hans Bergmeister, que lo único que destaca en su biografía y en su filmografía es esta película, sí, que es una auténtica joya del expresionismo alemán. Es una película que es una mezcla rarísima de ciencia ficción y de cine social, y en el que, para contarte un poco la historia, pues llega ahí un extraterrestre
que va a trabajar a una mina, ¿vale? Es un demonio. Es un demonio, bueno, un demonio viene de un planeta. En la traducción, pues al final uno se pierde entre extraterrestre y demonio. El demonio es una especie de calificativo que le dan, pero en realidad es un extraterrestre que viene de este planeta, de Algol, que es una estrella lejana, ¿no? Y entonces le da el poder a uno de sus compañeros de la mina de fabricar una máquina que produce energía eléctrica sin fin. Y entonces se convierte en el hombre más poderoso de la Tierra porque es el que posee la producción de energía eléctrica, una energía eléctrica ilimitada, ¿no? Y la historia avanza, es una historia compleja y ya ves que es muy subgéneris. Además está muy bien porque tiene una forma de contar la historia hecha por capítulos. Tiene 4 capítulos, un prólogo y 3 capítulos. Más o menos cada capítulo lo puedes ver un poco desde un punto de vista, aunque siempre de todo cuenta la historia en general. Es una película muy coral, hay que decirlo también. Los protagonistas son muy corales. Cambiando el capítulo también cambia, aunque todo está relacionado, toda la historia, cambia un poco el protagonista entre capítulos. Y luego tiene unos decorados muy fascinantes, muy de tipo expresionista y con a veces unas coreografías absolutamente impresionantes. Sí. Una película extraordinaria en muchos sentidos. Y desconocidísima. Yo no tenía... Vamos, totalmente desconocida para el gran público en general, pero a su vez disponible en una plataforma tan de fácil acceso como es YouTube. YouTube, estás viéndola y tal. Es una película de 1920, no creo que tenga derechos ya. Entonces, nosotros la vimos en una calidad muy buena, muy buena. No es la misma que está en YouTube. La vimos en calidad remasterizada, una calidad estupenda. Muchísimo mejor. Una película, la verdad, las caras se distinguían. Muy interesante. Yo reconozco que di alguna cabezada, pero no porque la película no fuera interesante, sino porque te invitaba a la reflexión. Efectivamente, me invitaba a la reflexión. Fíjate, a mí me gustó más la película que vimos después que esta. La segunda película que vimos esa tarde es El día más hermoso, que es una película dirigida por Florian David Fleet. Que tuvimos el placer de conocer, hay que decirlo. Y que tuvimos el placer de conocer porque vino a presentar su película. Con el director. Vino a presentar su película, que por cierto es el protagonista de la película, es él también. O sea, él se lo guisa y él se lo come. Es una película, es una comedia con aires desmadrados. Ahora llamaban dramedia, pero es una comedia, aunque el fondo de la película es una tragedia inmensa, ¿no? Porque son 2 individuos que hacen amistad en un centro para enfermos terminales. Uno tiene un tumor cerebral y de vez en cuando pierde la consciencia, y el otro tiene una fibrosis pulmonar, por lo cual vive dependiente de una máquina que le provee de oxígeno. Los dos personajes súper jóvenes. Son súper jóvenes, pero tienen un futuro muy corto. Muy limitado. Entonces deciden... lo cual hace que también esto te expanda, ¿no? Las oportunidades, además, sobre todo sobre guión, ¿no? De lo que pueden llegar a hacer. Entonces los dos deciden hacer un viaje por África. Pero antes de hacer el viaje por África, para hacer ese viaje, hay que decirlo, deciden pedir préstamos, pedir dinero, conseguir dinero, pero que no van a devolver nunca porque se van a morir. Claro, no tienen familiares cercanos, hay que dejarle. Entonces compran a plazos coches, pantallas de televisión y luego los revenden para obtener dinero, sabiendo que no van a poderlo pagar. Eso es como nos decía un amigo hace muchos años, cuando en el 2012 iba a acabar el mundo, que de hecho provocó hasta que se hiciera una película, o sea, ¿cómo se llamaba? 2012, un poco mala. Con John Cusack como protagonista, y nos decía, pero si se va a acabar el mundo, hipotecaros, compraros coches caros y total. Eso es lo que y si no se acaba, España, pues nada, pues todos felices. ¿No? Eso ocurrió. La burbuja dependía de esa idea mineralista. Del calendario maya. Entonces, bueno, la película discurre, ya te digo, es un drama, pero tratado en tono claramente de comedia, y es una película muy divertida. Pero tiene un tono, mira, además tiene mucho brillo, las imágenes, es atractiva visualmente. Muy bien fotografiada. Con perdón de Fast to Furious 8, es la mejor comedia que he visto este año. Es la mejor comedia que he visto este año. De hecho, me gusta que en uno de los momentos más dramáticos que pasan en la película, de los más dramáticos del todo, cuando llega a ver a alguien, es increíble ese momento, cómo corta la tensión que tiene el drama ahí para meter un chiste, y es que te ríes un montón. La verdad es que hay momentos muy buenos, una película muy divertida. ¿Y pudisteis hablar con el director que estuvo allí, dices, en el festival? Íbamos con prisa y estuvimos un poco nada más. Qué pena, no era por saber si se ha basado en algún tipo de
historia cercana, ¿no? Que le haya pasado un poco para trasladar las aventuras de estos dos amigos. La peli, ¿no? es muy divertida porque uno de los protagonistas pierde el conocimiento de vez en cuando y en situaciones de lo más diversas. Sí. Y la verdad es que todo está tratado con mucha comedia, muy divertida y lo pasamos, la verdad es que lo pasamos Ahora me francamente estáis poniendo bien. la miel en los labios porque esta sí que no está en YouTube, Sí, ¿no? sí, sí. Sí que también la podemos encontrar. Está en YouTube, no sé si de forma legal o no, pero en YouTube está en castellano además. Porque, en castellano, bueno, pues mira, ahí. es una buena forma. Doblada en castellano. Nosotros tuvimos el placer de verla en alemán, subtitulada. Claro, es que es lo suyo, pero verla. Esta está doblada en castellano. película va a tener distribución en España, o sea que yo O sea, no que se sabe- estrenará próximamente, Se estrenará, perfecto. no sabemos Entonces no la veáis en exactamente YouTube, cuándo. no he dicho nada. Entonces vamos a esperar, yo recomiendo al público que no la vea en YouTube, que espere un poquito y que la vea en buena calidad en los cines. Yo creo que es una porque de es las una película que mejores además tiene una buena fotografía, que es una película cuidada y es una película muy entretenida, ¿vale? El día más hermoso. ¿Qué deciden estos dos? Buscar eso, el día más hermoso, ¿no? Claro. Y decidir cuál es ese día, ¿vale? Pero terminas bien, o sea, a ver, Ya quiero sabes decir, que nosotros somos totalmente contrarios a los spoilers, pero vamos a adelantar que termina bien. me refiero que algo tiene que tener porque a esta luego continuaron más visionados de películas, ¿no? Sí, sí. Claro, entonces Sí, esta película te deja con buen sabor de boca. te Hay da otras con que hemos ganas de visto- más, de más, Hay de otras más. que te dejan muchísimo más. Mira, te Mal cuento, cuerpo. Muchísimo peor, sí, Yo no otra quiero decir la tarde palabra, no sale la otra palabra. tarde fui solo y vi un cortito que se llama Spillage de Robin Pollack. Es un corto muy pequeño y cuenta, fíjate, el drama de la inmigración desde el punto de vista de un niño en una juguetería. ¿Vale? Y entonces está muy bien llevado en alemán, no se molestaron en doblarlo ni en poner subtítulos, pero es que se entiende perfectamente, no hace falta en este caso, bueno, ya sabéis que yo alemán sí que piloto un poco. todos los idiomas. Pero, Te flojea un poco ya la parte aunque no sepas nada de alemán, asiático. ¿Después Deutsch? un poco nada más. Entonces, un corto muy ilustrativo, ¿vale? Muy recomendable. Y luego vi una película que es Marilla, de Michael Koch, que es una película que cuenta la vida de esta chica, de María, que es una chica inmigrante, que hace todo lo posible pues por intentar salir adelante y por cumplir su ilusión, que es tener una peluquería propia, ¿no? Y entonces incluso se mete en cuestiones de bajos fondos, del lumpen berlinés, para intentar sobrevivir, ¿no? Es una película que está, a mi modo de ver, muy bien contada, con una protagonista que es Margarita Bray-Craig, que lo hace fenomenal, esta chica, que sonríe solo un par de veces durante todo el metraje, porque su vida es francamente triste, pero que transmite muy bien las emociones, ¿no? Además, la cámara la sigue constantemente y de vez en cuando nos ofrece algún primer plano suyo. Entonces la peli está contada, diríamos, muy en primera persona y muy bien relatada. Una peli muy interesante, esta María, con una protagonista estupenda. Y luego al día siguiente ya volvimos a ir los tres mosqueteros a ver las películas y vimos la primera, un documental, Victoria por Tocado, que nos habla un poco Diego y luego la comento yo. A ver, es un documental sobre estudiantes de lo que es secundaria en una escuela especial estudiantes de lucha libre, digo, ¿me dejáis loca? Sí. Si me decís que hay una escuela de lucha libre. Sí, es que en Estudiantes. Alemania las escuelas están divididas por un poquito desde jóvenes ya a lo que te vas a dedicar. Y esta es una escuela deportiva. Y dentro de eso están las chicas que dentro de ahí tienen unas clases normales y tienen clases especiales de lucha libre. De lucha libre olímpica. ¿vale? Sí. Qué guay. Entonces ya sabes que la lucha libre olímpica consiste en reducir al otro a través de llaves y tal, y consiste en que esté unos segundos, 3 segundos, con la espalda pegada al suelo. Sí. Entonces vemos durante todo el metraje de la película pues muchas de estas peleas de estas chicas. Es un documental. Es un documental que tiene una cualidad estupenda, que es que no tiene voz en off. Me la he quitado, Entonces, decir eso. Sí. Entonces el espectador te deja ver el eso y el documental, la historia, y gana mucho cuando trata de las chicas y pierde mucho cuando es peleas, porque hay mucha pelea
y a mí eso me cansa un poco. Yo no estoy tan de acuerdo con Ramón en ese sentido, porque es verdad que las peleas también le dan un ritmo al documental. El documental ¿Te gusta la acción? Le meten ahí un poco de aficionado, acción. sí, exactamente, está aficionado, se ve un poco las chicas cómo pierden las peleas, cómo al final consiguen poco a poco ir Por cierto, ganando. los peleas. entrenadores tienen una mala leche, los Sí, sí. pobres, impresionante. A ver, Les pegan unos los pobres. chillidos a las chicas. Le llegan a decir que no valen para nada, que se vayan Claro, a casa. las insultan, las humillan, todo para conseguir el Que ellas den triunfo, el ¿no? máximo, O sea, ¿no? que Claro. hay una que está un poquito más rellenita, que a esa pobre la machacan y tal, diciéndole que no va a llegar a la báscula, que tiene que perder peso. De hecho, es verdad, al final, hay que decir un pequeño spoiler sobre ese personaje, no llega. Porque él tiene un pasotismo, ese personaje. Bueno, ese personaje realmente es una persona. La que persona, la ocurrido chica, de verdad. es. Esta persona, la chica al final ve que eso no es lo suyo. Realmente ve que eso no es lo suyo. Y al final acaba en otra escuela. Unas chicas de las que la pobre tira. El drama de la vida misma. El drama de la vida misma, los que no hemos podido dar la talla y no hemos llegado, sencillamente. No pasa nada. Bueno, Luego, oye, veo que de todas maneras, ahora me seguís contando, pero está muy bien. Habéis tenido películas de todo tipo, documentales cortos también. Sí. Es decir, que aglutina un poco lo mejor de la producción alemana Sí. y no de ese año, porque estamos viendo una película del año 20. Sí. Con lo cual, este festival es el que nos permite un poco echar la vista a lo que es la cinematografía real, ¿no? y propia claro, de un país yo creo como Alemania. que adquiere mucho valor precisamente por eso, porque somos capaces de ver producciones de muy diversa índole dentro de la filmografía alemana, y yo creo que te da una idea panorámica de lo que hay ahora en Alemania y de cómo está el cine alemán. Y de hecho hay que decir que hay películas como la de Las manos de mi madre, que es la próxima que creo que vamos a hablar, ¿no? Es ¿Verdad, una Ramón? película de Florian Eitzinger, Que es una película, que es cómo una se le da el película, alemán a sí, Ramón? se le da genial. Tiene un acento alemán mejor que el mío, 100.000 Bueno, veces, y eso que yo he me estudiado alemán. me Nada, esfuerzo. quiero decir que esta película es unas películas que te dejan mal cuerpo, te hacen reflexionar, y bueno, yo digo que creo que es una película que el visionado deberíamos tenerlo todos, este visionado de esta película. Las manos de mi madre. Sí. Bueno, pues es una película extraordinaria, es una película de una calidad magnífica, es una película además que relata muy bien lo que quiere relatar, pero que es una película que yo desearía no haber visto, porque es una película francamente dura, desagradable, y que nos muestra unas cuestiones que existen en nuestra sociedad, pero que yo no desearía ni conocer, ni, Pues fíjate, ni mucho menos ver. creo que no estoy de acuerdo contigo, porque es bueno concienciar sobre estos problemas. Claro, No sé, pero sale una niña en un hospital y las madres con cara preocupada. No, me parece- eso, despreocúpate. Es que este tráiler no es. ¿eh? Este tráiler no, este tráiler precisamente no Esta es. película no es. Esta película no es, ya te digo que esta película no es. Pero qué mal asesorada estoy yo, por Pues favor. sí, pues ¿Eh? ¿Cómo es esto? tienes que buscar asesores nuevos, porque te han buscado una peli que no es. Mira, ¿de qué va Las manos de mi madre? Mira, Las manos de mi madre empieza con una fiesta familiar, ¿vale? En el que están celebrando el cumpleaños del abuelo, del Esto no es padre tan de la familia, ¿no? Y entonces de pronto, uno de los miembros, uno de los hijos, recuerda algo que le pasó en la infancia y que había nublado. Y eso lo va recordando a lo largo de la película, va aumentando ese recuerdo, y es que su madre abusaba sexualmente de él. ¿Vale? Sí, duro. Un Pues- asunto de Pues pederastia. me decís, no va por ahí. en Pues el os juro seno. que con la otra película que no era, Estabas más contenta. estaba orientada a pensar ese algo tema, por el ¿verdad? estilo, ¿sabes? Claro. Entonces esto habla de la pederastia en el ámbito de la familia, ¿no? Y lo que va descubriendo este personaje a lo largo del metraje de la película, de su pasado y del pasado de su familia y del resto. Y luego además, de vez en cuando hay insertos en los que él se ve cuando niño. Es como si recordara esos momentos, y están muy bien llevados porque aparece él siendo mayor, pero representando a un niño, ¿vale? Y eso está muy logrado, está muy conseguido. De vez en cuando esas escenas acaban un poco bruscamente con un fundido en negro que te deja con esa mala sensación de no saber exactamente cómo siguió el asunto, y al mismo tiempo con la incógnita de no saber cómo siguió el asunto, ¿no? Ya. Hay que decir que tuvimos también el placer de hablar con el director de esta película, que bien me ha dicho el nombre, Ramón, que no me acuerdo ahora el nombre. Florian Eitzenberg. Florian Eitzenberg. Tuvimos el placer de hablar con él, y es verdad que nos comentó que para este tipo de escenas decidió hacerlas con el adulto, para aparte de evitar
por el tema de que el niño se pudiese enterar en algún momento de Sí, eso. sí, para evitarle... También para que el espectador se pusiese en el punto de vista de que lo está recordando, el hombre que lo está recordando, porque lo está recordando años después, es algo traumático que a él lo había olvidado, había tenido la suerte de haberlo olvidado. Y claro, es también la película aborda también un problema, porque también esa abuela, porque ese hombre tiene un hijo, también cuida de su hijo y tiene el miedo de que a su hijo le está haciendo lo mismo. Claro, uf. Porque Qué dura, es lo que una tú dices, película es muy muy complicada y yo también preferiría no verla. Me parece que me alegro de que me la hayáis contado para sacarla de... Fíjate, yo creo que es una buena forma. Sí, no te digo yo que no sea buena, pero que no estoy yo para dramas tampoco. Fíjate lo que escribo yo en mi blog. Después de... Digo, estamos ante una película magnífica, incómoda, difícil y necesaria. O sea, que a pesar de que yo no hubiera querido verla, pues considero que es una película muy útil. Mira, el director estuvo hablando después, hubo muchas preguntas. El director yo creo que tenía ancestros argentinos, porque se explayó y no paraba de hablar, no había quien lo parara. ¿En español? ¿En castellano? No, en alemán. Y luego lo traducían, ¿verdad? Amigo. Y luego había también público que preguntaba y no soltaba el micrófono, esto de que no hay manera de que lo suelte y tal. Ramón consiguió preguntar, Yo conseguí preguntar. Ya tiene callo en los festivales. Yo conseguí preguntar y tal, y le pregunté cosas muy sencillas, como qué difusión habías tenido esta película en Alemania, si había sido estrenada en cines, que me dijo que sí, y que había tenido poco éxito en cines, porque decía que en su país, como en el nuestro, como en casi todos, se lleva mucho más la comedia ligera. No, y que no es un tema que atraiga a las masas fácil, al cine, ¿no? Es evidente. Y luego le pregunté si iba a tener distribución en España, y que bueno, dice que estaba ahí para eso, para ver si había algún distribuidor, veía la película y se atrevía a proyectarla. Pues yo espero que tenga suerte y que de verdad la consiga distribuir. Un resumen brevísimo de vuestra experiencia en este Festival de Cine Alemán, en su 19ª edición, que es la de este año, con veteranos ya como Ramón y con nuevas incorporaciones, sangre nueva. Que empiece el veterano hablando, ¿no? Que empiece el veterano. Venga, adelante. Bueno, pues hemos visto de todo, ¿no? Hemos visto alguna película, Somos el diluvio, que no la hemos comentado, es una película muy regular. Y luego hemos visto, la verdad es que dos películas, a mi modo de ver, estupendas, Las manos de mi madre y El día más hermoso, una en clave absoluto de comedia y otro en clave absoluto de tragedia, películas muy diferentes, pero películas muy valiosas, ¿eh? Pero y el grueso me imagino que de programación, porque claro, uno llega a ver lo que llega a ver. Claro. Y cuando el tráfico le deja llegar a verlo, ¿no? Como os pasó a vosotros el primer día. Pero más o menos era una amplia programación, varios días de... Sí, teníamos de martes a domingo. De martes a domingo y continuamente, ¿no? Dos mañanas, martes y jueves por la mañana, si no recuerdo mal, había sesión, y luego todas las tardes, a partir de las 4:30 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos los días tenías sesiones. Y las pelis se proyectaban al menos 2 veces, en horarios diferentes, y para dar opción a un público diferentes. Público, mucha gente también con vosotros allí. Dependiendo de la hora. A las sesiones de las 4 de la tarde no había mucha gente. La de las 5. Puede ser que no haya estado muy publicitado, y fíjate que llevan 19 años, pero yo sinceramente es la primera vez que oigo hablar de este festival, tampoco es que lo haya ido buscando, ¿no? El año pasado comentamos ya. El año pasado hablamos del Festival de Cine. Por entonces estaba mi querido Pablo Franco, no estaba yo. Vale. Claro. Es verdad que tú te incorporaste en verano, ya es verdad, en septiembre, entonces no llegué yo a este festival. Claro, pues hablamos Pablo Franco y yo de este festival. A mí me ha llegado publicidad del festival a mi correo electrónico, como ya había estado otros años acreditado, desde hace bastantes meses, y me había llegado y me han llegado... y la insistencia incluso que me acreditara. Yo creo que este tipo de cine no deja de ser un cine minoritario, o sea, hay que ser realistas. Van aquí en Madrid, que es una ciudad tan grande, pues van unos cuantos culturetas, y a lo mejor yo también creo que residentes alemanes. La noche esta de la inauguración, que es una noche que va el embajador, que nosotros no pudimos ir, pero fue nuestro amigo Richard, que también compartimos sala con él, entonces nos contó que iba gente muy arreglada y que el aforo era completo. Claro. Los demás días pues no hay mucho aforo. A ver, el nuevo que me Yo, cuente, ¿qué le ha parecido? como nuevo espectador de este festival, al que pienso repetir, a pesar de que la organización no esté tan de acuerdo con ella, porque tuvimos un serios problemas con la organización, que más o menos se han solucionado, con lo cual no ha habido problemas.
pero hay que decir que todos los medios de comunicación somos iguales ante ellos, que vengamos de donde vengamos y seamos los grandes o pequeños que seamos, tenemos el derecho de informar. Y eso hacemos, informamos de lo que hay. Nada, decir que salvo este pequeño discurso que he repetido, que las películas que proyectaron que fueron entenderá acierto, al que vaya dirigido, digo sí, yo. efectivamente va a la organización. Si alguien quiere más información en mi blog, en el resumen que hago, cuento todo con Todo lo que detalle. ocurrió. Sí, Hola, yo soy es que no Ramón.com. quiero entrar mucho en... Y adjunto detalles. los correos que nos hemos enviado esta novia que se había echado Diego ahí en el festival. No, no hace falta. Bueno, Diego, vamos a ello, deciros vamos a que ello. nada, que quitando los problemas con la organización y el trato recibido, el resto fue muy bueno. Luego parte de la organización también fue gente encantadora. Y las películas, una gran selección de todos los tipos, de todos los estilos y cortometrajes. Y ya digo, repetir. Yo voy a repetir fijo. Bueno, y ahora sí, nos metemos en estrenos, en un estreno. Solo tenemos tiempo para hablar en titulares de La momia, la Bueno, nueva película de Tom Cruise. Pues Yo no la he visto ni quiero verla. Se acaba de abrir la época de blockbuster veraniego, ¿no? Y abrimos con La momia, con esta momia nueva de Tom Cruise, ¿verdad? En el que, bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué aporta esta peli al cine? Nada, absolutamente. ¿Es algo parecido a las momias que ya conocemos? Pues todas tienen ¿De un aventuras? aire. Sí, sale alguien con vendas encima, si te refieres a eso. Sirve, todas ¿no? primas hermanas, ¿Cuánto ¿no? cuesta Las olvidar momias. esta película? Pues unos 15 segundos. El tráiler lo cuenta prácticamente todo, el tráiler nos da toda la información y hay cosas positivas, como ejemplo que a Tom Cruise le están dando palizas durante toda la película. Tiene un accidente de avión, tiene un accidente de coche, pero sale ileso de Bueno, todas. o casi, ¿no? Sin el más mínimo cardenal. O sea, no se preocupen los admiradores de Tom Cruise que no lo van a ver lesionado. No va a tener ni un rasguño en la Sale cara. airoso absolutamente de todo. E incluso, esto es el spoiler total, esto que voy a decir, consigue al final la inmortalidad. O sea, que fijaros, y promete con una voz en off amenazante que va a haber una saga de series con Tom Cruise cabalgando por el desierto, ¿verdad? O sea Yo creo que no hace falta, que la pueden ahorrar. Russell Crowe, por cierto, se ha puesto súper gordo. Es como si lo hubieran hinchado y yo no lo veo ya haciendo ya Gladiator 2, no Nunca lo ya veo más, de ninguna nunca más, manera. de En Máximo todo caso, podría Décimo hacer Meridio. Gladiator Obeso 2. Eso sí, eso lo podría hacer. Pobrecilla, A podrá perder el peso. Sofía No va- Boutella, excepto en alguna escena, sale muy desarreglada, porque va con unas vendas sucias por encima. Yo creo que a esta chica le podían haber sacado más partido y siempre pone cara de enfadada durante toda la es que es la película. momia. Y luego Han la momificado. otra chica, que es Annabelle Wallis, pues es una sosita. Cuando aparecen, esto es un poco como peli de zombies, porque se van despertándose momias o gente que estaba enterrada mucho tiempo y parece ¿En serio? una película Oye, un poco de la zombies. rubia, la Sí, sí. coprotagonista, ¿no tiene un aire tremendo a Elsa Pataki? Sí, Pues se parece, yo creo que se ha operado la cara para parecerse a ella. Elsa Pataki. A ver, Pero es más guapa nuestra Elsa Pataki, que no quede duda. Bueno, pero- Y esta chica es muy sosita. Mientras Tom Cruise va dándole a los zombies estos que van apareciendo mamporros y tal, ella se limita a gritar y a hacer de damisela floja. O sea Mira, que ¿Y la hacer verdad es de que... Kate Capshaw en Indiana Jones 2? Pues parecido, esta grita menos porque gritar tan como Capsa es muy difícil. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Es un producto comercial, sin alma, sin estilo, sin personajes, sin historia, pero como yo no tenía ninguna esperanza en esta película y mis expectativas eran nulas, pues a mí no me ha defraudado. ¿Qué quieres que te diga? Pues así me gusta. O sea que- Diego todavía no la ha visto y ni creo quiero que verla. no va a estar No, es una dentro de película su- que no me llama nada la atención, que creo que copia muchas otras películas y lo siento, pero no me llama la atención. Bueno. Nunca me ha gustado el tema de momias y esta vez menos. Tom Cruise yo lo veo un poco fracasado. Pues ya. a mí Pobre- estas pelis al final siempre me llaman ¿Que y tú te terminaré gusta? viéndola de una forma o de otra. Tienes que ver esta y el bebé jefazo, que aún se Es así, el viaje fasto sí te la recomiendo yo. Pues... Bueno, ¿sabes que vamos lo a ver mismo. esta tarde Capitán Calzoncillos? No me puedo creer. Vamos Es que a es otra ver de la esta otra tarde animación que ahora Capitán mismo está ahí. Calzoncillos, sí, Bueno, sí, pues sí, esa sí. la próxima semana nos la Esta contáis. te la tenemos que contar. Y que a mí me encantan los de animación, pero que hay algunas que no me llaman demasiado. En fin. Cuando la vea cambiaré de opinión. Oye, que hoy nos despedimos haciendo un poquito de homenaje a este cine alemán, precisamente con una película que nos lleva pues al Berlín, ¿no? De la guerra, De la anteguerra. de la anteguerra, con una Liza Minnelli cantando, por ejemplo, Mein Herr, ¿no? Que yo creo que le viene al pelo al chimpón de este programa de hoy. Una obra cumbre del cine musical. Ay, por supuesto, como obra De cumbre Bob Fosse. también de la crítica cinematográfica eres tú, Ramón Bernardo, acompañado de tu escudero, Diego Gismero. Muchísimas gracias a los dos. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, Mónica. Venga, buena semana, nos vemos dentro de 7 días. Nos vemos. See mine hair.
continent of Europe is so wide, mein Herr. Not only up and down, but side to side.